salariales. Entonces, lo que hace el primer capítulo del tratado es introducir como buenos principios o estándares laborales sobre los que tiene que girar la relación comercial, y insistiendo que tenían nombre y apellido hacia el Estado mexicano. Ahora, más allá de cuándo entra en vigor el tratado o no, los efectos del tratado en la parte laboral ya los vimos, ¿no? ¿Y cómo los vimos? Si ustedes recordarán, se firma el tratado y en mayo de 2019 hay una reforma en materia sindical para la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Con toda una nueva política de cómo van a interactuar sindicatos, trabajadores y empresas en México. Básicamente lo que adoptó la reforma laboral fueron los principios de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, junto con los postulados que establecía el capítulo laboral, ¿no? Los efectos del tratado ya lo estamos viendo en materia sindical. ¿Qué sucede después? De alguna forma, sobre todo el Partido Demócrata en Estados Unidos veía con cierto escepticismo que genuinamente se fuesen a aplicar estos principios del tratado y de la reforma laboral. Con ello entra una nueva negociación del apartado laboral para de alguna forma dotar, si me permiten la expresión, de dientes al tratado para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de esos derechos laborales. Y ese es un poco el origen de por qué hay un protocolo modificatorio al tratado en su aspecto laboral, ¿no? Y ese protocolo lo que hace, no sé si podemos saltar a la siguiente, otra más, ¿verdad? Lo que introduce es un mecanismo de respuesta rápida en materia laboral, que básicamente lo que hace es que el Estado miembro, en este caso Estados Unidos o Canadá, que tengan presunción de una posible violación a derechos laborales en México, insisto, estos derechos laborales, este catálogo de derechos laborales son derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la digamos, no precarización del empleo, que significa salarios y beneficios bajos, ¿no? A la no desigualdad entre trabajadores o discriminación. Entonces, si uno de los Estados miembros, Estados Unidos o Canadá, tiene indicios de que un centro de trabajo en México está violando esos principios laborales, puede pedir al Estado mexicano que conduzca una revisión o una inspección para confirmar o no la violación. Eso detona se presupone que detonará una actividad de la Secretaría del Trabajo para inspeccionar al centro de trabajo. Si el Estado mexicano confirma la violación, propondrá un plan de remediación. Si por el contrario el Estado mexicano confirma que no existe violación, el Estado que haya hecho el alegato o la acusación, permitan la expresión, podrá ir a una segunda instancia, que es la activación de un panel. Y esto era lo que causaba mucho ruido, o causó mucho ruido en la prensa, ¿no? O en el medio. Es decir, si realmente Estados Unidos y Canadá podrán tener facultades para inspeccionar nuestros centros de trabajo. Y de alguna forma, decirlo así es incorrecto. Es una facultad indirecta, digámoslo así, porque el Estado puede activar al panel para que el panel a su vez conduzca esta investigación. El panel, ¿quién lo deberá conformar? Pues obviamente especialistas, digamos, no relacionados a los Estados miembros, ¿no? Es decir, no va a venir la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos a inspeccionarlo, ¿no? Será un panel de expertos el que haga esa inspección. Y punto muy importante, puede hacer inspecciones en sitio, puede ir a los centros de trabajo a revisar las condiciones laborales de los empleados, ¿no? Ese panel, bien importante, por mandato del protocolo, tiene, digamos, la presunción, o deberá siempre tener la presunción de que hay violación. Lo que se traduce que el centro de trabajo que afronte un panel, de alguna forma irá perdiendo el partido antes de empezar, porque ya está la presunción en su contra de que hay una violación. En materia de litigios, la presunción se tiene que desvirtuar y ahí es donde tienes que probar fehacientemente, ¿no? Entonces, de alguna forma, la presunción de inocencia, si lo queremos llamar así, no existe o no es tal cuando se instala un panel, ¿no? Si el panel confirma la violación, podrá haber ciertas sanciones que van desde la suspensión del tratamiento arancelario preferencial, que Rocío y su equipo lo podrán explicar mejor que yo, ciertas multas, y en caso de reincidencia, la posibilidad de que se prohíba el mercadeo de
productos o servicios de ese centro de trabajo hacia Estados Unidos o Canadá, reglas del tratado. ¿Qué centros de trabajo están bajo la óptica de este mecanismo de respuesta rápida? El tratado dice que hay, digamos, las empresas o los centros de trabajo que comercien bienes o servicios a Estados Unidos o Canadá, o aquellos que no comerciando directamente a Estados Unidos o Canadá, bienes o servicios, sean, se les llama industria, ahí se me fue el nombre. Que compita, ¿no? Sí, tiene un nombre especial, es industria como industria sensible, se me fue ahorita el término, que son cierto tipo de industrias que aunque no exportes bienes o servicios, como estás compitiendo con una empresa de la región Norteamérica, también estará sujeto a este posible panel. Esos sectores, tiene otro nombre específico, ahorita lo vemos. Ese sector o esa industria que estará cubierta, desde luego la automotriz, farmacéutica, cosméticos, ¿no? Acero, cementera, etc. Entonces, pues la industria automotriz por todos lados, digamos, tendrá importantes retos a partir del tratado. Ya verás tú la parte de las tarifas del valor de contenido laboral, ¿no? Veamos que el tratado es justamente eso, busca ser un mecanismo para reducir la actividad de dumping laboral y que de forma directa podrá generar una mayor actividad sindical en México y de forma indirecta pudiera potencialmente generar un alza en los costos laborales asociados a beneficios y salarios. En términos generales, es la parte laboral del tratado.